Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean, que nos sintonicen. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, por acompañarnos en el programa de Mujeres Emprendedoras de regioenvivo.tv, de mi compañera Hiroshi y de mí especialmente, o mío especialmente, por todas las bendiciones que siempre recibo de todos ustedes. Muchas gracias. Y el día de hoy tenemos a nuestra hermosa invitada, Lourdes Falcón, extraordinaria mujer en todos los sentidos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la Navidad. Muchas gracias, Lourdes, por aceptar esta invitación y acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre, a todas tus compañeras de mujeres emprendedoras. Me encantan porque siempre están haciendo un trabajo, sobre todo muy profundo, hacer llegar temas muy interesantes que a veces, por ser tan cotidianos, no les damos la importancia. Así es. Agradezco a todos, como tú dijiste, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estén. Y vamos a entonarnos en algo que es maravilloso y más en esta época. Gracias nuevamente por la confianza y por el honor, el poder transmitir algo que tiene tanta importancia. Para mí es un reto el seguirme preparando, el poder seguir transmitiendo, el educarme, el sentir toda esta profundidad para así transmitirla con ese amor, con esa alegría, con ese entusiasmo. Sí, muchas gracias porque siempre nos traes unos temas muy especiales, porque no cualquier persona maneja estos temas, los ancestros, lo que ya vimos del Día de Muertos, y ahora algo que es fundamental por la época, la Navidad. Porque así es. tenemos mucha simbología y no sabemos ni siquiera de qué se trata, ¿no? Eso es muy lindo. Y vamos, y que podamos realmente en esta breve charla transmitir para que conozcamos la importancia que tiene algo que hacemos cada año, que lo hacemos con entusiasmo, con alegría, que tenemos a la familia, que buscamos los mejores adornos, pero yo creo que a partir de esta pequeña charla lo vamos a hacer todavía con más alegría y sobre todo con una luz y una perspectiva diferente de lo maravilloso que es la tradición del árbol. Sí. Bueno, para abundar en el tema, me voy a ir lo más calmada y lo más precisa que me sea posible con un tema tan abundante. ¿Qué es lo que sucede todos en esta época, siempre que se acerca la Navidad? Estamos con la ilusión de poner un árbol. Creemos a veces que el poner el árbol navideño no es más que una tradición comercial o de época, salida de algún lado, que no sabemos cuál es, pero nos divierte. La trascendencia del árbol navideño se remonta a la época, todo esto comienza en la época en lo que los evangelizadores llegan al norte de Europa. Estando allá, ellos observan cómo había una creencia, sobre todo con un árbol, que en este caso era un roble. Unos dicen que era un roble, otros dicen que era un sauce, pero por la fuerza yo me inclino a creer que era un roble. Ellos consideraban que este roble, que siempre hacían una celebración poniéndolo con muchos adornos, tenía que ver, para ellos la punta del árbol simbolizaba era la casa de los dioses, lo que para los griegos hubiera sido donde está Zeus, o sea, ahí vivía, era el Asgard, era donde vivían los dioses, era donde vivía Odín. Esto se celebraba justo el 21, que es la entrada del invierno, que es el día más corto. Para ellos tradicionalmente es el Yule, que se sigue festejando porque es cuando comienzan realmente todos los ritos que tienen que ver con la prosperidad.
En ese entonces ellos acostumbraban a hacer sacrificios y precisamente tenía que ver con que al hacer el sacrificio, ellos daban a los dioses un regalo que les iba a permitir tener abundancia en el siguiente año. Recordemos que en Europa, en el norte de Europa sobre todo, los fríos son muy inclementes, los días se hacen sumamente cortos, y esta tradición era hacer una alabanza y un regocijo hacia el dios Sol, o sea, Frey. ¿Qué era lo que sucedía? Era alegrarse por la fertilidad. De ahí que el simbolismo es muy interesante porque nuevamente es un árbol. Cuando llegan los evangelizadores, se dan cuenta que para ellos el roble, como lo mencioné antes, era la morada de Odín. Las raíces, las que no se veían, para ellos significaba el mundo de los muertos. Simbólicamente estamos hablando de los ancestros. Nuevamente son las raíces que están abajo. Y según los cristianos nuevos, al ser evangelizados de nuevo, se fusionan, se sincretizan las tradiciones antiguas traídas de padres a hijos con lo nuevo que estaba incorporando un nivel religioso. Y a esto ellos unen una celebración que concordaba, de acuerdo a los evangelizadores, con el nacimiento de Jesús. ¿Qué sucede cuando inicia esto? Se habla que por allá, por el año 740, mediados del siglo VII, del siglo VII, en ese entonces no era santo, San Bonifacio, seguía evangelizando, y cuando se da cuenta de esto, después de una acalorada discusión con los lugareños, lee el evangelio y corta de tajo este gran árbol ante la mirada atónita y deja un pino. ¿Por qué selecciona el pino? Porque es un árbol de forma triangular que simboliza la Santísima Trinidad, porque es un árbol perenne que siempre tiene sus hojas verdes. Sí. Esta celebración lo que él hace es poner en ese entonces manzanas. Ahí va un simbolismo muy, muy profundo. Las manzanas tienen que ver con las manzanas del árbol prohibido que comieron Adán y Eva. Las luces están hablando que la luz de Cristo está siempre presente, que no hay oscuridad en estas noches tan cortas, cuando empieza el invierno, porque la luz de Dios, la luz de Cristo, siempre está con nosotros. Y nuevamente, unir estas tradiciones que ellos consideraban paganas, con la evangelización, nos está hablando de que es un árbol que nos recuerda la redención de Cristo. ¿Y qué sucede? Que es un árbol que se une a la natividad, que ese es otro tema muy profundo, que se celebraba en Europa, como España, o sea, sobre todo España, y lo unen con el nacimiento del Redentor. Y se vuelve muy importante precisamente porque habla de redención. Ya también en esa época los griegos, los egipcios, los romanos, de diferente nombre, en estas fechas también, hacían una celebración de mucha luz, los romanos ponían laureles y guirnaldas en las puertas, las famosas Saturnales, que también eran el 21 de diciembre, precisamente porque es la entrada del invierno, los días más cortos, y ellos, así como los nórdicos estaban celebrando a Frey, el rey Sol,
Los romanos lo hacían con Saturno, que era el dios del fuego, el dios del rayo. ¿Qué hacemos? Te fijas que es un poco, aunque es un tema diferente, pero se asemeja con lo de Día de Muertos. Unimos, en Día de Muertos ya no va a haber una cosecha agrícola porque viene el otoño-invierno y entonces ofrecemos abundantes ofrendas de la tierra. Aquí, ¿qué se hace? Vamos a darle mucha luz a los dioses que nos significaban la luz en medio de la oscuridad. Sí. Las luces del árbol, las velas que se encendían entonces, eran de diferentes colores, todas tenían una razón de ser, pero era justamente para hablar de que nunca hay oscuridad si tienes la luz de Dios. ¿Qué sucedía en la época de los romanos, en la época de los griegos? Ellos también ponían obsequios abajo del árbol y simbólicamente, yéndome más hacia adelante, cuando ya empieza el árbol a ser reconocido en toda Europa, se hablaba de los santos reyes. ¿Qué sucede? Que en España no había árbol de Navidad. En España solo se conocía el nacimiento. El nacimiento, sabemos que viene el primer nacimiento, fue San Francisco, por eso los animales, por su unión, por su lenguaje, por su comunicación a un nivel puramente espiritual, reconociendo que todos somos obra de Dios y que si todos somos obra de Dios, todos nos podemos comunicar. ¿Y por qué se ponen los regalos abajo del árbol para esperar a los santos reyes? Porque los santos reyes son el símbolo de que llegaron a darle obsequios a ese niño que estaba naciendo, que era la luz y redención de este nuevo mundo. Como ves, estas tradiciones sí se unen y se va hablando de toda esta profunda unión a lo ya ancestralmente conocido, pero que si lo unimos, todo habla de un enaltecer a un Dios que me da luz, que me provee la fertilidad y la cosecha de los meses siguientes, pese a esos inviernos. El árbol también representa el poder llevar esa Navidad a todos lados. No es un artículo comercial si vemos la importancia. Nos está hablando, representando al árbol del paraíso, con las manzanas que no se podían comer, y de ahí empieza a haber manzanas en los árboles, la luz del Señor que llega a redimirnos del pecado original, y que los frutos del árbol en todos lados siempre nos va a hablar de un árbol con buenas raíces, siempre nos va a dar frutos. Por eso los árboles en diferentes lugares tienen esta simbología tan importante. ¿Qué sucede? Que al venir la evangelización, sobre todo en lo que es Alemania, se cree que el primer árbol de Navidad como tal fue alrededor de los 1800 en Finlandia. A Inglaterra llegó como por el 1820, 30, y fue en la residencia de los reyes donde después en el 1841 se puso el primer árbol muy adornado. ¿Qué sucede? Es en España hasta 1870, muy interesante, este árbol llega a España por una duquesa rusa que enviudó de un hermanastro de Napoleón y en segundas nupcias se casa con alguien de rango y abolengo español, se van a vivir a España, y cuando ella llega a su palacio, el Palacio de Alcanices, que hoy, si no me equivoco, es un museo en España, ella pide que pongan el primer arbusto
y lo engalana con adornos. Al correr de los años, ¿qué es lo que sucede con la decoración? Ya no solo son las esferas y las velas, que las velas todas tienen un significado dependiendo del color. Ahorita, para no equivocarme en eso, porque son muchos datos, al terminar con esto voy a mencionarlos leyendo aquí mi acordeón para no errarle. Quise ser rápida y no estar ahí adivinando y sí dar los datos importantes. ¿Qué sucede? Que para toda Europa, fíjate, hay un detalle muy interesante. Por la importancia que para ellos, para toda la Europa del Este, tenían los árboles. En la Guerra de la Independencia, que estaba llevando George Washington, que es como llega el árbol a Estados Unidos, de ahí es que nos llega a nosotros, no de España. Resulta que para los británicos era muy costoso tener a sus tropas ahí, pero había unos soldados que eran como mercenarios, los hessianos alemanes, que eran muy buenos. Y entonces los ponen en las filas para combatir a los estadounidenses, pero viene justo un periodo muy importante cuando se vienen acercando las fechas del árbol de Navidad, del 21 de diciembre. Esta situación fortuita le dio el pase de éxito a George Washington, porque estos mercenarios alemanes, hessianos, estaban tan atentos a poner sus árboles, a decorarlos, era beber mucha comida porque debía haber abundancia, porque eso le dice al árbol, es un renacer al árbol, es hacer que el árbol no muera, es darle a ese árbol la importancia, y lo honraban con todo aquello que queríamos tener para el año siguiente. Los hessianos estaban tan ocupados en su festejo y celebración del árbol y del 21, que se descuidaron, y esta situación fortuita para George Washington hizo que pudiera atravesar las filas y ganar esa batalla por el árbol de Navidad. Qué interesante. Y es cuando se quedan muchos de estos soldados alemanes que empiezan a intercambiar sus costumbres, a darle relevancia, y el pueblo americano los empieza a tomar. Y es justo por esto que llega a Estados Unidos y es tan importante el árbol de Navidad, porque además nuevamente para ellos representa un triunfo obtenido por una celebración. Son datos interesantes que nos arroja la historia de lo mucho que para estos pueblos representaba. Es la unión de lo sagrado, sí, con el agradecimiento, es el respeto al árbol que simboliza la sombra, que simboliza el alimento, es respetar las raíces de ese árbol, que lo mantiene fuerte, que lo engrandece y que lo hace perenne, que nunca sus hojas se marchitan, y es recordarnos que la luz del universo siempre nos está acompañando, que era lo que pensaban los antiguos europeos, por eso la celebración. Entonces, te fijas, es muy interesante cómo hemos ido caminando junto a una tradición que tiene más arraigo y tiene tanta profundidad, una profundidad cristiana, de fe, de saber que viene el Redentor, por eso las luces. Sí. Debe haber mucha luz en el árbol. Las esferas que hoy decoramos están simbolizando esas manzanas, por eso son brillantes, por eso son adornadas,
pero en medio de todo ese oropel está la luz de Dios. Las guirnaldas es muy lindo porque las guirnaldas simbolizan a la familia, la unión familiar. Cuando estamos poniendo estas guirnaldas, así como lo hacían los antiguos romanos, para ellos la guirnalda era símbolo de honor, de victoria. Y es la victoria de la familia de estar unida, celebrando y agradeciendo al árbol los frutos que nos ha dado y los frutos que nos seguirá dando. ¿Mandé? Perdón, ¿las guirnaldas vendrían siendo la escarcha o los listones, lo que rodea? Es que las guirnaldas es la escarcha, las serpentinas, todo esto que vamos poniendo, que va envolviendo al árbol, está adornándolo, pero no lo adorna en pedacitos, sino que lo va adornando, uniendo. Pones una guirnalda y luego la bajas. Ahora usamos los listones, las famosos mallas que le pones para adornar el árbol, pero es unir. Otra vez este movimiento, las serpentinas, todo esto es la alabanza y la alegría por las bendiciones que nos da ese árbol y por las bendiciones que tenemos porque el Cristo, el Dios, está viniendo a redimirnos y este es el recuerdo de esta redención que se originó en el paraíso cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido. Y a partir de este árbol de Navidad, poniéndole su nacimiento, poniéndole las guirnaldas, estamos hablando de ese redentor que nace para nuevamente librarnos del dolor del pecado. De acuerdo a los evangelizadores, y no es algo comercial, es un profundo sentido religioso de amor, de fe y de creencia. Cada uno de los símbolos va teniendo también por lo mismo su relevancia. La estrella, la famosa estrella que va en la punta del árbol, no es un mero artículo decorativo. La estrella simboliza a la estrella de Belén que iluminó a los Reyes Magos para que llegaran a ese Dios nacido que vino a enseñarnos la importancia del amor. Es la estrella que debemos seguir en nuestros caminos, es una estrella que nos da luz, que nos habla de que no estamos solos, que sigamos esa estrella, porque siguiendo esa estrella encontraremos al Dios renacido que nos viene a quitar de la oscuridad a la luz. También se ponen campanas. Las campanas tienen que ver con este sonido que está vibrando y está llamando a la abundancia y está alejando a los malos espíritus. Sí, sí. La campana tiene otra relevancia que es muy hermosa. Se dice que lo que es la campana, esta simboliza a Dios, al universo, al infinito. El badajo, cuando suena, dicen que es cuando el hombre está conversando con Dios. El que haya campanas, el que haya sonidos, está hablando de toda esa conversación íntima que tenemos con el Señor en una forma subliminal. El representar las campanas es representar que Dios está con nosotros escuchando lo que le pedimos, que Dios está ahí y por eso mandó a su Hijo en esa natividad, por lo cual los reyes fueron siguiendo esa estrella para llegar hacia donde estaba el niño Jesús.
Otro dato muy interesante es que ahora ya sé que ponen los árboles desde el 30 de noviembre y el 1 de diciembre ya tiene que estar con las luces. Sí. ¿Por qué? Porque es una época de mucha fiesta, es una época que todos queremos ver luces, Sí. pero el tiempo original que casa un poco con las fiestas desde las Saturnales, que empezaban desde antes del día 20, se comenzaban todas estas fiestas. Ya Tertulio, en algunas de sus anécdotas, se molestaba con sus correligionarios porque decía que por qué tenían que hacer tantas cosas paganas, tantos listones, tanto oro y tanta comida y tanta fiesta, si era algo sumamente profundo, que lo otro era pagano, era como adorar al símbolo, no al origen, que Ajá. era adorar a un dios de piedra, a un dios de oro, y que eso era pagano. Pero los cristianos, los nuevos cristianos, para ellos representaba la alegría de saber que el Dios Redentor venía a quitarnos de esta oscuridad. En estas fiestas era muy común que, claro, mucha comida, mucho desorden, mucho, ya sabemos de todo. Pero volvemos a que debemos celebrar porque el Cristo vino a redimirnos, porque estás justo ubicándonos en Europa, que a las 4 o 5 de la tarde está completamente oscuro, que en estas épocas ya empiezan las nevadas. Al parecer el calor se va, por eso ellos hablaban del rey Sol por un lado, de Odín por otro, de Frey por otro, y así vamos a encontrar muchos en los griegos, en los romanos, de Saturno, pero todos coincidimos que estamos buscando agradar o reconocer que la luz, la que nos va a salvar, está viniendo en estas fechas. Y por eso hay que poner todo lo que tenga luz. Las estrellas, por lo general, deben ser muy llamativas, como son las estrellas en el cielo, porque son las que vienen a anunciarnos que el Señor está con nosotros. ¿Qué sucede también con las campanas? También debemos poner ángeles. Las esferas representan lo que ya mencionamos anteriormente, a las manzanas, que ahora al ser tan decoradas, que mucha gente no sabe ni por qué tienen que ser tan decoradas, porque simbolizan la alegría y las tentaciones. Sí. Pero al fin y al cabo, esas tentaciones, este Jesús que vino a nacer en esta época, nos vino a salvar y a redimir del pecado original, y por eso empezaron a usarse los listones o las guirnaldas para hablar de la unión familiar, que esto es un momento en que como familia debemos concentrarnos alrededor del árbol que tiene su origen en el paraíso, y que eso que hicieron Adán y Eva, vino un niño después que lo anunció una estrella en el cielo, sí, y que la luz de esa estrella se manifiesta con las velas diciendo que Dios, el niño nacido para redimirnos, jamás ha estado lejos de nosotros. Entonces, como ves, las luces, también las piñas que se ponen mucho, que deben decorarse ya sea en dorado o en plateado. Estas piñas están hablando de la abundancia, de la regeneración del árbol, porque recordemos que estas piñas dan fruto. Claro, tienen las semillas. Exactamente. Entonces, ¿qué estoy simbolizando con las piñas? El fruto que
Dios bendice para nosotros por medio del árbol para que nunca nos falte nada. Son, yo creo que elementos que todos hemos utilizado en nuestros árboles, los hemos puesto en adornos, en las coronas, en 20,000 lugares para adornar sin saber que esas piñas están representando el fruto bendito que ese árbol con raíces profundas, que simboliza el amor perenne de Dios, que simboliza la redención de nuestros pecados, que simboliza a la Santísima Trinidad y sobre todo por su forma y porque está apuntando hacia el Señor. Bueno, cualquier cantidad de datos tan interesantes, hay muchas leyendas alrededor de cuándo se empezó primero, cuál fue el origen. No, insisto, no tiene un origen comercial. Tiene un legado de bonanza, de religión y de crecimiento. Es una tradición que tiene el amor implícito, nuevamente las raíces, como en el roble, como en este árbol que era tan importante, donde habla que en las raíces es el lugar donde habitan los muertos, nuevamente nos está diciendo que debemos poner muchísima atención a nuestros ancestros, a lo que hemos aprendido de cada uno, y que de todo eso que aprendemos, de esas raíces tan profundas, puede emerger un árbol que nos va a dar fruto, que nos va a dar sombra, y que al fin y al cabo podemos tener la simbología de este árbol que se mantiene para recordarnos que desde el paraíso Dios nos ha dado todos los elementos para continuar y que debemos ser uno con toda la naturaleza, con toda su creación. Un árbol perenne que apunta hacia el cielo, un árbol perenne que da frutos, como son las bayas, las piñitas, que nos van a dar frutos y que esto nos va a permitir seguir, porque al tener frutos tenemos alimento, tenemos abundancia. Y al emular con tantas flores y con tantas guirnaldas y con tantos adornos, estamos haciendo que ese árbol sea perenne, que renazca, que se regenere en cada estación. Déjame observo si hay algo que haya yo omitido de los adornos. Ya hablamos de la corona, ya hablamos... Lourdes, sí. Algo que escuché es que tiene que ser verde porque el verde significa esperanza. Así es. Y esto también lo tenían que en las velas que prendían. Déjame ahorita te hablo de las velas, de las esferas, porque de cada uno de los colores tiene una simbología. Sí. Mira, por ejemplo, en las esferas navideñas, estas representan la gracia y las virtudes que Dios concede a los hombres. ¿Por qué? Porque vino a redimirnos. Y según cada color tiene un significado. El azul significa el arrepentimiento, doradas las alabanzas, las plateadas los agradecimientos y los rojos las peticiones. Siempre el rojo habla de la tierra, de la fuerza, de lo que yo quiero traer para este plano físico. Los ángeles que también colocamos, de los que ya hablamos, las campanas, las piñas, ya también hablamos de esto, y por aquí tengo algo que habla de justamente... y cuando hablan, cuando las luces o las esferas son de otros colores como el rosa, el amarillo, el morado, que de repente ya ves que por temporada sí.
Es esta temporada y ves muchos árboles con esferas moradas, o las ves con color rosas, o las ves con color amarillo. ¿Tienen Sí, un sí. significado estas? Mira, aquí recuerda que también hay colores que siempre van a simbolizar, es como el Sí. verde, que es la esperanza, Ujú. el azul en las velas. Cuando Sí. prendemos las velas, es el arrepentimiento y la conexión con Dios. Ok. Eh, pero ya acá más bien es estas nuevas modas. Antes los árboles tenían todos los colores, Sí. luego fuimos cambiando. Recuerda, mi querida Gina, que las energías todas tienen colores. Sí. Cada época, cada ciclo, cada temporada, nosotros hablando a un nivel metafísico, sabemos que cada color nos está dando una energía Sí. y que esa energía se está manifestando porque es la que necesitamos. Así es. Y nosotros nos vamos a un color dorado o si nos vamos a un color rosa, sabemos que la rosa está representando el amor universal, el amor con compasión, Sí. el Así amor, es. fíjate, aquí es separado con compasión y el amor compasión. Sí. Ese amor compasivo, que es compasión como nos ama el Señor, no hace distingos, no hace separaciones, Él nos ama con pasión porque nos ama, porque somos Claro. su obra. Si me hablas del azul, o sea, si ya nos vamos hacia los colores que no sean los que empezaron en sus orígenes, estamos hablando de la energía que me está diciendo, me necesitas. Hace falta esta energía en tu vida. Hace falta esta energía en el centro de tu hogar. Es como en algunas ocasiones, y a todos nos ha pasado, que voy a ir a no sé dónde y ya tengo planeado lo que me voy a poner, y al día siguiente resulta que agarro un color, una blusa o un vestido completamente diferente a lo que había pensado. Sí. Es esa energía que al yo despertar, es esa intuición que me está guiando a que yo necesito de esa fuerza para lo que voy a realizar ese día. Es esta conexión divina que me está hablando y a la que yo le hago caso. Podemos pensar que es por moda. Tú y yo y muchos de los que nos escuchan sabemos que no es así. No hay casualidades, hay Así es. sincronía. Y sí, vemos que hay árboles diferentes, con esferas diferentes, pero que tienen todos estos elementos. Sí. Ahora, si tú ves, ya no ponen las guirnaldas, o como lo hacen mucho los americanos, hacer sus lianas de palomitas de maíz. Ujú. Maíz representa también los frutos. Sí. Esas guirnaldas que ellos hacen con palomitas de maíz, es el fruto, que los van ahí hilando y lo ponen alrededor del árbol, pero lo ponen así, que va bajando, va bajando, va Sí. bajando, desde la punta hasta abajo, o sea, desde Dios están manifestando las bendiciones en ese hogar y las están poniendo y no saben ni por qué lo están haciendo. Sí. Sí. Pero es en familia. Uno está cociendo ahí todas las palomitas y otro las está haciendo y otro las está poniendo y casi siempre buscamos al más pequeño y lo elevamos para que ponga la estrella o ponga el ángel en la punta del árbol. Porque es la conexión divina que va bajando hasta cubrir a todos los que ahí estamos, que es a su pueblo. Dios mandó a su Hijo único para redimirnos. El otro punto, ahorita hablando de esto, en la antigüedad, la fecha en la que tú debías poner el árbol de Navidad era el 8 de diciembre Ok. y se quitaba en los Reyes Magos, el 6 de enero.
¿Por qué el 8 de diciembre? Porque es el día de la Inmaculada Concepción. Sí. Honrar a que es cuando María dice, hágase tu voluntad, y cree en lo que el ángel le está diciendo, que ella va a ser la madre de ese niño que va a venir a redimirnos. Y es enaltecer a esa madre, a esa mujer devota que cree en lo que Dios le está pidiendo y obedece. Por eso el árbol debía empezarse a poner el 8 de diciembre, porque es festejar como festeja ella cuando llega con su prima a decirle que ella va a ser la madre del nuevo Redentor. Y es cuando ella le contesta, bendita seas entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Así es. Entonces, como observas, tiene todas estas connotaciones religiosas que si vemos, hemos puesto el árbol de Navidad por muchos años sin ni siquiera saber, aparte de que decimos, es mucho trabajo y hago mucho mugrero alrededor de la casa, se ve muy bonito, pero luego tengo otra vez que volver a trabajar. Tiene mucha profundidad, por eso es una fecha de alegría, es una fecha de regalarnos el amor, regalarnos la empatía, regalarnos esos momentos sublimes en los que estamos con la familia, poniendo un adorno, disfrutando. Esto debe disfrutarse y debemos meternos en esta profunda celebración que habla de la redención, que habla de un árbol perenne. Ya sé. Ya se cicló. Siempre vive en nuestro corazón. No importa el pecado original. Y estamos agradeciendo al árbol de la vida su presencia en nuestras vidas a cada momento. Así es. Así ya nos quedan 2 minutos. Bueno, pues yo creo que... ¿Qué nos ibas a decir? No, lo único que iba a hablar era de las velas que se encendían. En estos 2 minutos yo nuevamente quiero agradecer profundamente la oportunidad. Deseo que esto que hoy platicamos sea un motivo más para celebrar estas fiestas con amor, con alegría, agradeciendo y bendiciendo a esas raíces que son nuestros ancestros que nos enseñaron a disfrutar y ahora podamos nosotros transmitir a las nuevas generaciones la alegría de disfrutar el árbol de Navidad en familia. Sí, sí, algo que es importante es que cuando conoces empiezas a amar, porque cuando no conoces solo sigues la corriente de todos los demás, a ver cuál es el árbol más bonito, pero en realidad la profundidad de cada uno de sus elementos simbolizan algo tan grande que ya cuando lo conoces ya lo ves con respeto y lo haces con amor. Así es. Por eso a nosotros llegó a mediados finales, más bien del siglo XIX de España, nos llegó ya a poner el árbol de Navidad. Antiguamente solo poníamos nacimiento, pero es gracias a esta condesa rusa que llega y nos pasan esta tradición. Por eso si ves, en México era más razonable recibir a los Reyes Magos que a Papá Noel, Santa Claus o al Niño Jesús. Pero ahora los niños se dividen, reciben de los dos. Lo importante es que recibamos amor. Eso sí, ganando a los niños. Sí. No, yo sé que podríamos seguir platicando porque es muy lindo, pero agradezco la oportunidad nuevamente de poder transmitir una semilla que nos permita valorar lo que ya tenemos, entender mejor lo que hemos hecho por mucho tiempo y sobre todo
transmitirlo con esa alegría y con ese profundo respeto, pero sobre todo amor compartido y amor con pasión hacia todo lo que nos rodea. Que brillen muchos árboles de Navidad, en cada casa haya una estrella en el árbol, en la puerta o en tu corazón, que siempre te guíe hacia donde está la luz de Dios. Muchísimas gracias, qué bonito cierre hiciste, Lourdes. Yo me quedé con las ganas de preguntarte del muérdago, pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión del muérdago. También mucha tradición. No, otra tradición más. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tu conocimiento, que no es fácil encontrar todo lo que nos has dicho en un solo lugar, siempre tiene uno que buscar y a través de lo que es pues la trayectoria, tienes que leer mucho para ir conociendo y como te comentaba, la relación entre lo que era antes y luego cuando llega esa mezcla de dos creencias, dos pues culturas o muchas culturas, porque termina siendo muchas, hablando de lo que es el árbol de la vida, el árbol también de los chamanes, del mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo. ¿Sí? Todo tiene una relación increíble que cuando lo empiezas a ver dices, esto es una maravilla porque es una similitud y una unión de tantas cosas, ¿no? Y bueno, pues te agradecemos infinitamente tu presencia nuevamente, gracias por enseñarnos y sobre todo que nos enseñas a amar las tradiciones, a conocerlas y ahora sí saber por qué está la estrella, por qué el árbol, por qué tiene que ser triangular, que es el pino, por qué es perenne, las luces, las esferas, o sea, todo lo que nos has dicho nos llena de mucho amor y con más ganas adornar nuestro árbol de Navidad. Muchísimas gracias. Y voy a decir esto rapidísimo. La corona de las puertas simboliza nuevamente el amor infinito, que no tiene principio ni fin. Y el muérdago en la antigüedad era utilizado para espantar a los malos espíritus y dar la bienvenida a todo lo bueno. Se ha usado como cosa medicinal, pero es también que sus hojas son diferentes y hablan de fertilidad y abundancia. Por eso el darse el beso debajo del muérdago habla de una unión maravillosa, porque hablan de fecundidad, fertilidad y continuidad, y aleja a los malos espíritus. Esto es breve porque sería mucho hablar, pero ya concluimos. Ya está el muérdago y la corona en las puertas. ¿El muérdago se consigue aquí en México? Y también hay, porque es esta plantita que tiene unos frutitos rojos que no se deben comer. Porque es tóxica, ¿no? Exactamente. Y puedes ponerlo en las coronas, puedes ponerlo adornando el árbol. Siempre va a hablar de fertilidad. Ok. Y habla también de alejar a los malos espíritus y a las enfermedades. Por eso lo ponen en todos lados y por eso tiene tanta simbología, porque estamos hablando de una época de fertilidad. El árbol es abundancia, continuidad y fertilidad. Así es, pues ya, muchísimas quedamos con el muérdago. No, nos podemos seguir aquí horas y horas hablando de cada uno de los elementos. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Gracias. Ay, que Dios ilumine siempre tu camino e ilumine el camino de todos los que nos escuchan, de todos los que nos ven y que cuando vean su árbol lo puedan apreciar y no que digan es mucho trabajo, sino digan qué belleza de árbol tengo que está iluminando mi casa en esta temporada, donde va a haber mucha esperanza, mucho amor y que todo lo que está pasando afuera se quede afuera y que reine el amor en sus casas, en cada una de sus casas. Muchísimas gracias y bendiciones a todos ustedes. Que así sea, gracias nuevamente. Gracias. Hermosas fiestas. Igualmente, y hermosas fiestas para cada uno de ustedes.